Buenas tardes, damas y caballeros. El día de hoy me presento. Soy médico residente Moriano Chávez Cristian. Soy médico residente de segundo año en medicina intensiva del Hospital María Auxiliadora. Esta es una teleyic justamente para saber qué es lo que hace un médico intensivista, ¿no? Para el público en general, ¿no? Porque a veces también siempre recibimos consultas, preguntas de los familiares mismos, ¿no? Que no entienden la situación, por ejemplo, cuando su paciente entró a unidad de cuidados intensivos, ¿no? Básicamente es para ampliar un poco el concepto y puedan ver el trabajo que nosotros realizamos y lo crítico que se puede presentar a su paciente, ¿no? Por el motivo que ingresó. Entonces, bueno, primero primero definir qué es, ¿no? ¿Qué es medicina intensiva? Lo que tienen que saber es que la medicina intensiva es la especialidad que se ocupa de los pacientes críticos, ¿no? Aquellos pacientes que se encuentran en una situación de riesgo vital, pero que puedan ser susceptibles de una recuperación. Entonces, por ejemplo, ¿qué clase de pacientes puede ser esos? Pues pacientes que han sufrido infarto agudo de miocardio, ¿no? Los pacientes que han sufrido un paro cardíaco, los pacientes que han sido operados algo extenso, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un derrame cerebral, una herida por bala, ¿no? Hemorragias que amenazan, ¿no? Con la vida del paciente. Entonces, eso es lo que tienen que saber, ¿no? Eso se consideran pacientes críticos y también son pacientes que tienen la esperanza, ¿no? De poderse recuperar, por ejemplo, ¿no? Pacientes que ya superan, lo que no tienen una posible recuperación, ya sea por secuelas, por antecedentes, ¿no? Antecedentes que presente el mismo paciente y que no sean recuperables. Ahora bien, la parte de definición vendría a ser, ¿no? El ingreso, lo que nosotros nos cuidamos al paciente con una medicina intensiva, cuidado intensivo, mejor dicho, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? ¿No? En la unidad de cuidados intensivos lo que ustedes tienen que saber es que se trabaja con monitores y otros dispositivos para poder monitorizar de manera horaria al paciente. ¿Qué significa? Por ejemplo, monitores. ¿Para qué monitores? Para poder vigilar o monitorizar a los pacientes los signos vitales. ¿Y qué son los signos vitales? Son básicamente, por ejemplo, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la temperatura, la presión arterial, ¿no? La saturación de oxígeno, cuánto está respirando, si está respirando de manera aumentada o disminuida, ¿no? Y no solo eso, hay otros dispositivos que nosotros colocamos o que usamos en el paciente, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un catéter de venoso central que es para administrar medicamentos, ya sean vasopresores, o sea, un medicamento que ayuda a aumentar la contractibilidad del corazón, por ejemplo, en los pacientes, ¿no? Que tengan falla cardíaca, pacientes que estén con falla respiratoria, por ejemplo, son pacientes que nosotros llegamos a intubar para poder mejorar, ¿no? La ventilación, la oxigenación del paciente y esperar que se pueda recuperar con el pasar de los días en la hospitalización, ¿no? Otro, por ejemplo, también son líneas arteriales que le colocamos, por ejemplo, en la muñeca, en los brazos, entre las piernas, en la ingle, para poder monitorizar de manera más fiable la presión arterial. En estos pacientes justamente es esencial, por ejemplo, los pacientes que han sufrido un traumatismo en el cráneo, ¿no? Para medir, para ver la oxigenación, para medir la presión intracraneal, ¿no? O sea, la presión, la perfusión sanguínea, mejor dicho. Ahora bien, lo que tienen que saber es qué clase de pacientes o quiénes ingresan, ¿no? Entonces, por lo general, los pacientes que llegan a ingresar a la unidad de cuidados intensivos son pacientes que necesitan monitoreo, son pacientes con una necesidad de un tratamiento constante, ¿no? Asimismo, incluso puede incluir soporte para las funciones vitales. Como previamente había dicho, que se necesita justamente, por ejemplo, a un paciente para cuando se intuba, cuando se llega a intubar a los pacientes es porque tiene una falla respiratoria, ¿no? Entonces necesita un soporte para la respiración. Paciente que ha sufrido una parada cardíaca necesita la monitorización de su función cardíaca, ¿no? Porque puede tener lesiones, puede
haber daño de órgano diana. También los pacientes con enfermedades renales o incluso los que tienen infecciones severas que pueden tener un compromiso multiorgánico, ¿no? Por ejemplo, pacientes que ya no orinan, pacientes renales necesitan su diálisis, entonces nosotros tenemos que colocarle un catéter de alto flujo, ¿no? Y poderlo dializar de esa manera, y trabajamos conjuntamente con otros especialistas, ya sean nefrólogos, cardiólogos, ¿no? Dependiendo más que nada de la patología y lo que está presentando el paciente. Entonces, esas son las clases de pacientes que ingresan, ¿no? Ahora bien, ¿con quiénes trabajamos? ¿No? Nosotros no trabajamos solos, ¿no? Porque obviamente en la vida no se puede trabajar solo en ninguna ocasión. Entonces, nosotros trabajamos con otros especialistas de manera conjunta, ¿no? Asimismo, el personal de enfermería también, ¿no? Para poder optimizar incluso el monitoreo, la administración de medicamentos de manera estricta. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, un paciente que sufra de una enfermedad renal, tenemos que trabajar con los nefrólogos, porque ellos son los los expertos, se podría decir, ¿no? Justamente en ese campo, y poder saber cómo actuar. No significa que no sepamos nosotros de nefrología, de todo nosotros sabemos un poco, pero igual siempre le consultamos a los especialistas en bien del paciente, ¿no? Porque justamente, como había mencionado, nosotros no podemos trabajar solos, siempre tenemos que trabajar de manera conjunta. En otro caso, por ejemplo, en los pacientes cardíacos, los posparo, por ejemplo, tenemos que trabajar con los cardiólogos, ¿no? Con los neurocirujanos, cuando el paciente está con un traumatismo, ¿no? A nivel de cráneo, ya sea por un accidente, por un traumatismo por un objeto contundente, ¿no? Muy bien. Quizás esta sea la pregunta más importante que los familiares se pueden hacer con su paciente, ¿no? ¿Cómo cuidamos nosotros al paciente? En unidad de cuidados intensivos nosotros velamos por el paciente, ¿no? Nos preocupamos en torno al paciente, ya sea de su nutrición, la higiene, el manejo del dolor y otro tipo de soporte que pueda necesitar el paciente. Entonces, como por ejemplo, si le falta el oxígeno, le damos oxígeno; si le duele el pecho, le comenzamos a dar analgésicos, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tienen que ver. Es una manera conjunta, no es solamente si el paciente entra por una insuficiencia respiratoria, no nos vamos a considerar solo los pulmones. Debemos ver qué es lo que le ha ocasionado esa falla respiratoria y tratar de resolver en el tiempo lo más pronto posible, ¿no? Para de esa manera evitar las secuelas, o mejor dicho, minimizar las secuelas, que es justamente lo que nosotros necesitamos para la recuperación. Y no solamente eso, también cuidamos con la terapia física, ¿no? ¿Por qué? Porque los pacientes que ingresan a la UCI van a ser pacientes que van a estar postrados en cama, ¿no? Pacientes que van a tener que ser anestesiados, con manejo de dolor, que no se van a poder mover, y obviamente sus músculos van a terminar atrofiándose por la falta de uso. Entonces, para evitar eso, también trabajamos con terapistas, ¿no? Que le hacen unos movimientos, unos tipos de ejercicios, e incluso con ellos también podemos mejorar la mecánica ventilatoria, la caja torácica, para que no se atrofien esos músculos respiratorios, ¿no? Y de esa manera el paciente pueda requerir menos oxígeno, o incluso menos la intubación, ¿no? Porque también todo dispositivo que nosotros administramos, que colocamos al paciente, por desgracia tiene siempre un efecto adverso, ya sea mínima la probabilidad, pero igual siempre existe. Ahora bien, lo último que deben entender de la medicina intensiva es que ya saben qué es, cómo trabajamos, con quiénes trabajamos, y nos gustaría pensar, o nos gusta pensar, mejor dicho, que medicina intensiva somos una familia. Nosotros no solo trabajamos con el paciente, también trabajamos con el familiar. Eso es lo que ustedes deben entender, que por desgracia muchas veces los pacientes que ingresan en un estado tan deplorable de salud, ¿no? O tan comprometidos sus órganos, que por desgracia no se llegan a recuperar o pueden estar secuelados. Entonces también tratamos de hablar con el familiar y entienda la situación de su paciente, que se ha hecho todo lo posible, humanamente posible al menos, pero por desgracia a veces la enfermedad nos gana, ¿no? El tiempo, como dice Soro, y el tiempo nos gana. Entonces, eso también deben saber los familiares, que el médico al final es parte de su familia, le tratamos de hablar, tratamos de entenderlo y tratamos de humanizar la medicina, pues, también, ¿no? Eso sería todo por mi parte, y muchas gracias por la atención. Hasta luego.